Secretario General, de acuerdo, sírvase a verificar que el quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en la comisión pública. Con gusto, magistrada presidenta. Se ha de constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 2 recursos de apelación y 3 recursos de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Gracias. Aprobado. Secretario Eduardo León Villazán, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes. Con su autorización, magistrada presidenta, señoras y señores integrantes del pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente a los recursos ciudadanos números 30, 31 y 32 del presente año, promovidos por Lázaro Anelli González Aguilar, María Luisa Tavares Saldaña, Gelacio Márquez Segura, Nuno García Nevares, Eliasib Ariel Leija Garza y Marco Alberto Ramírez Ruiz, en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que declaró infundados los agravios formulados en los juicios de inconformidad promovidos en contra del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del referido partido político, por el que se aprobó la designación de los candidatos de dicho instituto a los cargos de diputados locales por ambos principios en el estado de Tamaulipas para el proceso electoral en curso. Los actores señalan como concepto de agravio que la resolución emitida por la autoridad intrapartidista no está debidamente fundada y motivada, en razón de que dejó de considerar lo siguiente: que la comisión organizadora del proceso interno de selección de candidatos a diputados por ambos principios del Partido Acción Nacional omitió notificar a los precandidatos respecto de la procedencia de sus solicitudes de registro, así como publicarla en estados físicos y electrónicos. Asimismo, sostienen que no se pusieron a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente Estatal la lista de militantes y ciudadanos que se inscribieron para participar en el proceso de selección y, por lo tanto, dichos integrantes no conocieron a la totalidad de personas que participaron en el proceso y, por lo tanto, no todos tuvieron la posibilidad de ser votados. De igual modo, sostienen que el estado agravio que no se haya considerado que la Comisión Permanente Estatal únicamente envió una propuesta a la Comisión Permanente Nacional en lugar de 3, como lo señala la normativa partidista. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno, en primer término se propone la acumulación de los medios de impugnación. Por otra parte, se propone confirmar la resolución impugnada. Esto, en razón de que la normativa partidista señala que, contrario a lo establecido por los actores, la comisión organizadora no estaba obligada a notificar personalmente a los participantes respecto de la procedencia de sus solicitudes, sino únicamente a publicarlas en estrados, lo cual, según se advierte de las constancias que obran en autos, sí cumplió. Derivado de lo anterior, se concluye que tampoco le asiste la razón a los actores en cuanto al señalamiento de que los integrantes de la Comisión Permanente Estatal no tuvieron conocimiento de cuáles solicitudes resultaban procedentes, lo que trajo como consecuencia que no se sometieran a discusión y votación todos los perfiles, ya que al acreditarse que dicha información se hizo pública, se concluye que los nombres de las personas cuya solicitud fue declarada procedente fue del conocimiento de los integrantes de la comisión en referencia. Finalmente, en lo que respecta al agravio relacionado con que la Comisión Estatal únicamente haya propuesto a la instancia nacional una fórmula por cada cargo a designar en lugar de 3, se considera que es conforme a la normatividad partidista, toda vez que la instancia estatal tiene incluso la facultad de declinar la posibilidad de proponer perfiles a la Comisión Nacional, por lo que con mayoría de razón debe considerarse que tiene la posibilidad de proponer únicamente a un perfil por cargo. De igual modo, debe tomarse en cuenta que los acuerdos de la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional
son tomados por las 2/3 partes de sus integrantes, por lo que en la práctica se constituyen en una asamblea electiva. Por todo lo expuesto es que se propone confirmar la resolución impugnada. Da cuenta, magistrado presidente. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien desea hacer uso de la voz. Presidenta, Adelante, magistrada. sí, para precisar respecto del proyecto que acaba de contar el señor secretario. Este asunto deriva de o está relacionado con el proceso interno de selección de candidatos a diputados con ambos principios del Partido Acción Nacional. Este partido, en el ejercicio de su derecho de autoorganización, determinó que el método para seleccionar los candidatos sería de designación. De esta manera, el procedimiento que se estableció fue el siguiente: que todos los militantes y ciudadanos interesados deberían registrarse aportando la documentación correspondiente. La comisión organizadora publicaría la lista de las personas interesadas, de los solicitantes que cumplieron con los requisitos de aquellos cuyas solicitudes resultaran procedentes. La comisión permanente del Consejo Estatal realizaría una votación que debería ser aprobada por las 2/3 partes de sus integrantes para efecto de seleccionar una terna para cada cargo a designar y enviarla a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del citado partido político. Y la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN sería quien determinaría qué candidatos de las propuestas serían seleccionados a candidatos. En el presente asunto, los actores, los que ahora vienen aquí a impugnar, no fueron propuestos a la instancia nacional, por lo tanto, se inconforman en primera instancia y abortan la enmienda partidaria. Sin embargo, en ese recurso que promueven no fueron favorecidos y no se les da la razón y por tanto acuden a este tribunal pues a promover el juicio ciudadano. En esencia, en los medios de impugnación que presentan aquí ante el tribunal señalan en general o marcan 3 momentos en los que a su juicio las autoridades partidistas se ha apartado según su criterio de la normativa. Dicen que al no notificarles personalmente de la procedencia o improcedencia de sus solicitudes, el no poner a la consideración de la Comisión Permanente Estatal sus perfiles y que la Comisión Estatal le haya propuesto a la Nacional únicamente un perfil por cargo a designar en lugar de tres. Nosotros aquí estamos declarando que no existe la razón a los inconformes en la mención a lo siguiente. Por lo que respecta al primero de los agravios de conformidades planteadas, del análisis de la convocatoria respectiva, así como de la normativa interna, se advierte que la Comisión de Organización no estaba obligada a notificarle personalmente a los participantes la procedencia de los registros, sino únicamente a publicarlos en los estrados, lo cual, de la revisión que se hizo de los expedientes, se advierte que sí realizó, por lo tanto no existe la razón en cuanto a ese agravio del crimen. Por otra parte, al advertirse que los perfiles aprobados, entre ellos los de los actores, fueron hechos públicos, se desprende que, contrario a lo señalado por ellos, los integrantes de la Comisión Permanente Estatal sí conocieron qué ciudadanos y militantes cumplieron con los requisitos y, por lo tanto, fueron considerados al momento de realizar la votación correspondiente. Y, por último, a lo que hace el tercer agravio, se advierte que efectivamente la Comisión, en lugar de proponer una terna a la instancia nacional por cada cargo a seleccionar, la Comisión Permanente propuso únicamente un perfil por cargo. Sin embargo, ello no le roba perjuicios a los actores, en virtud de que del análisis de las constancias que integran el expediente, así como de la propia normativa interna del partido, en especial del artículo 102, numeral 5, inciso A y B del estatuto, así como el 108 del reglamento de selección de candidatos a cargo de elección popular de dicho partido, se desprende que más bien la Comisión Permanente, más que la obligación, tenía la facultad de proponer a los candidatos, inclusive de conformidad con esta normativa, tiene la posibilidad de declinar, es decir, no proponer a perfil alguno y permitir que la instancia nacional designara directamente. Aunado a ello, es de señalarse que la propuesta de la instancia estatal no es vinculante para la nacional, porque incluso esta puede rechazar las propuestas y solicitar otras, y en caso de que no se proponga, designar una diversa. De ahí que se considera que el hecho de que se haya propuesto únicamente un perfil por cargo a seleccionar no constituye una contravención a la norma interna del Partido Acción Nacional.
Otra cuestión que es importante considerar, las facultades de la Comisión Permanente Estatal como órgano electivo, ya que sus determinaciones se aprueban por mayoría calificada, y en el caso particular, los perfiles propuestos fueron aprobados por la totalidad de los integrantes presentes, de modo que existe la obligación por parte de este tribunal de garantizar que se respete el sentido del voto de los integrantes de esta Comisión Permanente Estatal. Es por el motivo por el que se le está proponiendo en el proyecto declarar impugnados los tratados ejecutados por los actores y confirmar la resolución impugnada. Es con eso. Gracias, magistrado. ¿Alguien más? No viendo más participantes, le pido al secretario general, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. El proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Marta Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Edwin Seguido Treviño. Con el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, identificados con las claves TRDC 30, diagonal 2019, TRDC 31, diagonal 2019 y TRDC 32, diagonal 2019, se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los expedientes TRDC 31-2019 y TRDC 32-2019 al TRDC 30, diagonal 2019. Por lo tanto, gócese copia certificada de la presente resolución en los expedientes acumulados. Segundo, se confirma en lo que fue materia de los presentes recursos la resolución impugnada. Notifíquese como corresponda y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Paulo César Figueroa Cortés, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Primeramente, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TERDC 36-2019, interpuesto con la candidata a diputada por el principio de mayoría relativa al distrito 15 de Ciudad de Tamaulipas por el partido Morena. En contra del acuerdo IETAM, diagonal CT-31, diagonal 2019, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que se aprueba el registro de la fórmula de candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa en el distrito 14 de Ciudad de Tamaulipas del partido político ya referido para integrar el Congreso del Estado el proceso electoral 2018-2019. En el proyecto de la cuenta se propone declarar como inoperante los agravios vertidos por la recurrente, toda vez que los mismos no van encaminados a controvertir los razonamientos jurídicos del acuerdo combatido, ni mucho menos la fundamentación de este, sino que únicamente se retrotrae al proceso interno de selección de candidatos a diputados por el principio ya referido, llevado a cabo por el partido Morena. Refiriendo que la fórmula registrada por Morena en el distrito 14 de Ciudad Victoria no cumplió con el estipulado de la convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos del referido instituto político. En ese mismo sentido, la actual reclama la violación a los estatutos de Morena, así como la convocatoria y fe de ratas de la misma, de las cuales tuvo conocimiento la actual en fechas previas a la emisión por parte de la responsable del acuerdo que aprueba el registro de la candidata diputada por el citado distrito electoral, motivo por el cual se considera inoperante los agravios expedidos, lo cual se refuerza con el criterio de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en el que se establece que cuando los militantes de un partido político estimen que los actos partidistas que sustentan el registro les causa agravio, deben ser impugnados de forma directa y de manera oportuna, ya que los mismos les causan la situación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido esperar que la autoridad administrativa electoral realice el acto de registro, ya que el acto de registro llevado a cabo por dicha autoridad solo podrá controvertirse por vicios propios. Finalmente, la recurrente vierte en su demanda una serie de manifestaciones relativas a que el registro aprobado no cumple con los requisitos señalados en el artículo 231 de la Ley Electoral Local. Al
realizarse que la actora no aporta ningún elemento que lleve a considerar a ese órgano colegiado que le asista la razón. Por lo anterior, y conforme a los argumentos vertidos en el presente proyecto, ese tribunal considera que lo procedente conforme a derecho es confirmar el registro de las candidatas a referir. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con las claves de RDC 40 2019 en su acumulado de RDC 41 2019, interpuestos por dos aspirantes a candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa por el Partido Morena, en contra del acuerdo de sustanciación y resolución de fechas 14 y 15 de marzo del año en curso respectivamente, emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del referido partido político. En el proyecto de cuenta, primeramente se propone la acumulación de los expedientes. En segundo lugar, se propone el estrechamiento de los medios de impugnación, todas vez que los actos combatidos han quedado sin materia. Esto es así en virtud de que la Sala Regional contraria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SM-JDC-112-2019 en sus acumulados, ordenó, entre otras cosas, revocar la resolución partidista de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena del 15 de marzo de la presente anualidad, quedando también sin efectos el acuerdo de sustanciación del 14 de marzo del presente año. En razón de lo anterior, es que primeramente se propone la acumulación de los medios de impugnación y en segundo término desechar los medios de impugnación. ¿Cuánto, señora presidenta? Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos que han dado cuenta por si alguien desea hacer uso de la voz. ¿Me permiten? Solamente precisar algunas cuestiones. Como ya bien lo expresó el secretario de Estudio de Cuenta en ponencia, el primer expediente relativo al recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano que vamos a resolver, por una parte, y de un análisis conjunto, primeramente dice que se le viola su derecho político electoral de votar y ser votado. ¿En dónde? ¿Y por quién? Por el Partido Morena en el distrito 14 en Ciudad Victoria de Tamaulipas. Segundo, que se violan, que hay violaciones a la convocatoria y a su fe de ratas, que hay un agravio al actual registro de la actual candidatura del distrito 14. Muy bien. De un análisis conjunto, la actora en sí pide que esta autoridad jurisdiccional revoque o cancele el registro que actualmente dio validez el órgano administrativo que es el distrito 14 y que sea ella la que sea registrada en este lugar. Muy bien. Derivado del análisis del medio de impugnación, apreciamos, y es lo que ponemos a su consideración, que la actora o la recurrente se retrotrae a actos meramente partidistas y de los cuales ella tuvo conocimiento. ¿Por qué? Porque derivado del estudio podemos apreciar que ella menciona dos fechas, que fue el día 25 de marzo y el día 31 de marzo. Luego entonces, hay un criterio de la Sala Superior, el 15-2012, que dice lo siguiente: registro de candidatos. Los militantes deben impugnar oportunamente los actos partidistas que los sustentan. En ese sentido, la actora tuvo oportunidad de hacer lo que le correspondía, o si tuvo conocimiento, pudo impugnar este acto del cual ella se está valiendo y no esperar hasta que el Instituto Electoral de Tamaulipas resolviera sobre los registros de mayoría relativa y representación proporcional. Muy bien. Hace también ella una serie de manifestaciones de que el registro aprobado no cumple con los requisitos. Deducimos que los requisitos que ella señala, primeramente, son
estatutarios. Volvemos a lo mismo. Si ella tuvo conocimiento, debió de actuar en consecuencia en el momento oportuno. No así, nuevamente, hasta que tuvo conocimiento o que el instituto declaró los registros correspondientes. El otro requisito que también deducimos es el que menciona la ley electoral, que está en el artículo, en el precepto 231. Lo hemos señalado ya aquí en este tribunal, ha sido criterio y que recientemente confirmó la Sala Regional Monterrey. La autoridad responsable únicamente está obligada a asegurarse que los partidos presenten los documentos que señala la ley electoral para efectuar la solicitud de registro. Entonces, dicha autoridad electoral cumplió verificando que el partido Morena, en este caso, cumpliera con lo solicitado o lo que se requiere el artículo 231 de la ley electoral. También se puede deducir que de estos requisitos legales que la autora señala, en particular le puede afectar uno, que es el donde dice que el partido en esta solicitud que presenta manifieste, en este caso el partido, que los candidatos que proponen fueron seleccionados de conformidad con sus normas estatutarias, de modo que se concluye que el responsable actuó de conformidad con la normativa electoral al aprobar las solicitudes de registro. Muy bien. Viene esta reflexión en virtud de lo que solicita la recurrente, de que se cancele o revoque el registro de la candidatura del Distrito 14 por no cumplir los requisitos. La autoridad solamente verifica electoral. Si el partido le está presentando todos los requisitos, por ende, pues aprueba el registro. En ese tenor, esta ponencia declara o solicita a este pleno que se declaren inoperantes los agravios vertidos y que en un análisis conjunto los estamos presentando y por ende se confirme el acuerdo Tieta CT 31-2019, donde el Consejo General aprueba el registro de la fórmula de candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa, en específico en el Distrito 14, en Ciudad Victoria, del Partido Morena. Respecto al primer asunto, no sé si alguien quiere participar en eso. Muy bien, continuamos. En el segundo asunto, se propone un desechamiento del plano, en virtud de que esta ponencia advierte que se actualiza la improcedencia señalada en el artículo 14, fracción cuarta, en concordancia con la fracción segunda del artículo 15 de la ley electoral, de la ley de medios de este tribuno. Muy bien. ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué lo estamos planteando de esta manera? La autoridad responsable, al momento de rendir su informe circunstanciado, refiere la improcedencia en razón de que la resolución que se está recurriendo por los dos ciudadanos quedó sin materia. Recordemos que la Sala Regional Monterrey, dentro del expediente SM-JDC 112-2019 y acumulados en fecha 11 de abril del actual, revocó las sentencias que en su momento dictó este órgano jurisdiccional, por lo que hace en materia de candidaturas de mayoría relativa, donde dichas resoluciones partidistas del Partido Morena quedaron sin materia, por lo que nos encontramos ante un hecho notorio, ya que al haber sido revocado el dictamen de la
Comisión Nacional de Elecciones de fecha 24 de febrero del actual por la Sala Regional, donde ésta pidió que se dictara un nuevo dictamen de acuerdo a las reglas estatutarias del proceso para que se cumpliera con el deber de fundar una autoridad de aceptación o rechazo de las solicitudes de los aspirantes. ¿Cuándo ocurrió esto? En fecha 14 de abril. ¿De qué se valen los ciudadanos? De que les causa grave la resolución de fecha 14 y 15 de marzo 2019. Por ende, si en medio de impugnación emanan un acto que ya fue revocado por la autoridad regional federal, es claro que dicho medio se presentó contra un acto que ya había quedado sin materia, por lo que debe, y es la propuesta de esta ponencia, que se deseche de plano, sin entrar al estudio de las pretensiones que plantean los actores. Esta es mi participación. Secretario, si ya no hay participaciones. Ok, toma la voz, por favor. Con mucho gusto y con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Son mis propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor de los proyectos, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Laura Garza Rojas. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Aguirre Treviño. Con los proyectos, señor secretario. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarles que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 36-2019, se resuelve de la siguiente manera. Único. Son inoperantes los horarios determinados por la recurrente. En consecuencia, se confirma en lo que es materia de impugnación el acuerdo de la 6 de 31/2019, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que se aprueba el registro de la fórmula de candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa en el distrito 14 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del partido político Morena, para integrar el Congreso del Estado en el proceso electoral 2018-2019. Notifíquese personalmente a las partes y por estrados al resto de los interesados, en términos de lo señalado por el artículo 47 de la Ley de Medios Local, y en su oportunidad archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, los recursos de defensa de derecho político electorales del ciudadano identificados son las claves TRDC 40-2019 y TRDC 41-2019 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el expediente TRDC 41-2019 al diverso TRDC 40-2019 por las consideraciones indicadas en el apartado tercero del presente fallo. Segundo, se desecha de plano el presente asunto por las consideraciones indicadas en el apartado cuarto. Notifíquese personalmente a las partes y por estrados al resto de los interesados en términos de lo señalado por el artículo 47 de la Ley de Medios Locales. Y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia en cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. En primer lugar, doy cuenta con los proyectos de resolución relativos al recurso de apelación 36 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de las leyes cautelares emitidas por el secretario ejecutivo del Consejo General de IECAM en el procedimiento sancionador especial 31 de este año, en las cuales se ordena la precandidata del Partido Acción Nacional a la Diputación Local por el Distrito Electoral 9 en el Estado, y al citar el asunto político, retirar diversa propaganda electoral colocada en varios puntos de esa demarcación. En la cuenta, esta ponencia propone que se deseche
de la Junta de Presidencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta de la Ley de Medios en relación con el nivel numeral 15, fracción segunda de la misma ley, toda vez que la impugnación ha quedado sin materia por cambio de distrito municipal. Como anterior sí, pues en actos sobra que los promocionales proporcionados fueron retirados y además el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió resolución en el procedimiento de sanción especial. Por tanto, a partir de que fue retirada la propaganda electoral denunciada y la autoridad ejecutiva electoral emitió resolución de fondo, quedó sin materia de recurso de apelación y sin un cambio de opinión pública. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 41 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el cual se entrega de manera directa por parte de dicho órgano a los consejos municipales electorales la documentación electoral para la jornada electoral. En la cuenta, esta ponencia propone se revoque la determinación asumida por la responsable, toda vez que, como bien señala el actor, no cumple con las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que existen contrariedades al margen del texto normativo aplicable. Ello es así, bien es cierto que el Consejo General del INETAM tiene la atribución general de proporcionar a los organismos electorales, esto es, a los consejos distritales y municipales electorales, la documentación, las formas que pruebe para las actas del proceso y los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. También lo es que dicha autoridad y que dicha facultad no es absoluta, sino que se suscribe a lo que dispone el artículo 261 de la ley electoral. Precisamente, en dicha disposición se establecen las reglas para la entrega y recepción de la documentación electoral para la jornada electoral, entre las que destacan que el personal autorizado del INETAM entregará la documentación y material electoral a los consejos digitales electorales, quienes a su vez la entregarán a los consejos municipales electorales para que estos transporten la entreguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla para el cumplimiento de sus funciones. De ahí que la responsable de aprobar la entrega de manera directa a los consejos municipales electorales de la documentación electoral transgredió los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que lo determinado en el acuerdo controvertido no fue conforme a las facultades que la normativa electoral le concede para sus respectivas atribuciones. Por tanto, debe revocarse el acuerdo impugnado para que la responsable, dentro del plazo de 3 días naturales siguientes a la notificación de la presente sentencia, emita un nuevo acuerdo en el que se cumplan las medidas establecidas en la normatividad electoral para la entrega y recepción de la documentación y material electoral para la jornada electoral. Asimismo, dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, la mencionada autoridad deberá informar al Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de la obra ejecutoria, acompañando las constancias que así lo autoricen. Es la cuenta magistrada presidenta. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Si me permite, Presidenta, por favor. Adelante, magistrada. En relación al RAP 41, solo quiero precisar algunas reflexiones de por qué se hace la propuesta en el sentido de revocar el acuerdo impugnado. Y partiríamos de la base que el 9 de abril el INETAM aprueba y emite un acuerdo donde señala que va a entregar de manera directa al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas a los consejos municipales toda la documentación electoral correspondiente para el proceso electoral ordinario 2018-2019. Inconforme con esta determinación, el Partido Acción Nacional acude a esta instancia jurisdiccional y señala básicamente como agravio el hecho de que la determinación del Consejo General afecta y violenta los principios de legalidad y seguridad jurídica. Como se ha dado cuenta por el secretario de mi ponencia, lo que se propone a este pleno es efectivamente declarar fundado el agravio en virtud de lo siguiente. El artículo 110 en diversas fracciones de la ley electoral efectivamente contempla una serie de facultades que permiten al Consejo General del Instituto Electoral estar en posibilidades y en funciones de organizar el proceso electoral y de llevar a cabo una serie de actividades que le permitan finalmente culminar con la jornada electoral de manera correcta. Sin embargo, estas facultades no son omnipotentes, digamos, sino que tienen limitaciones, están delimitadas por lo que la propia normatividad electoral establece. En ese sentido, de manera expresa,
El artículo 148 y 149 contempla la facultad de entregar la documentación electoral por parte del Consejo Distrital a los consejos municipales. Y estos, a su vez, los consejos municipales tienen la atribución de hacerle llegar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla para efecto de que se cuente con la documentación necesaria para el día de la jornada electoral. A su vez, sí, el artículo 261 establece una serie de actividades, de medidas, digamos, a seguir por parte, insisto, de manera expresa, contemplando a los consejos distritales y luego a los consejos municipales para efecto de resguardar esta documentación electoral. ¿Qué significa ello? Que la propia ley nos da una cadena, por llamarlo de una manera coloquial, una cadena de entrega-recepción de esta documentación electoral, que es muy clara y, insisto, se encuentra contemplada de manera textual. En el acuerdo que hoy se impugna, al momento de analizarlo, si bien la responsable señala que tiene atribuciones para organizar la jornada electoral, todo lo que es el proceso electoral, no justifica cuáles serían las razones, ¿sí?, de por qué en un momento dado inaplicar o dejar de seguir esta cadena de entrega que marca la propia ley. Y con ello considero que efectivamente se transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica porque no encontramos un fundamento, alguna razón, alguna motivación que pudiera haber tenido la autoridad responsable para contemplarlo de esta forma. En atención a ello, lo que se está proponiendo es revocar el acuerdo impugnado para efecto de que el Consejo General emitiera uno nuevo, que, insisto, de acuerdo a los tiempos que ya tenemos para la jornada electoral, se propone que se dé un plazo máximo de 3 días naturales para efecto de que haya un nuevo acuerdo, de tal forma que lo que se establezca es dar puntual seguimiento y cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 148, 149 y 261 de la ley electoral. Esa sería la propuesta. Gracias. ¿Alguien más? Sí, magistrada presidenta, sin permiso. Adelante, magistrado. Buen día, compañeras, compañeros integrantes de este pleno, público que nos acompaña, medios de comunicación. Lo habíamos discutido en las sesiones previas, pareciera que si se entrega de manera directa a los consejos municipales en materia electoral o se hace por los consejos distritales, ¿qué tanto esto altera la transparencia, la seguridad jurídica y la legalidad? Lo que yo entiendo en principio es que el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución establece que al Instituto Electoral de Tamaulipas lo regula el principio de legalidad. Mismo principio que se encuentra en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. En ese sentido me voy a permitir leer lo que el mismo acuerdo, que era interesante la propuesta que nos hace la magistrada Garza, dice la ley electoral, artículo 148, fracción cuarta de la ley, establece que los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, entre otras atribuciones, ordenar la entrega de la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para las mesas directivas de casilla a los consejos municipales. El artículo 149, fracción tercera de la misma ley, establece que corresponde al presidente del consejo distrital entregar a los consejos municipales la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para la mesa directiva de casilla. El artículo 156, fracción cuarta, citada en el mismo acuerdo, corresponde a los consejos municipales ordenar la entrega de la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Y el 157, fracción segunda, establece que corresponde al presidente del consejo municipal proveer de entrega a los funcionarios de casilla la documentación y útiles necesarios para su cumplimiento. Y el propio reglamento interior del INE, citado en el mismo acuerdo que hoy se está revocando, dice, artículo 57, fracción tercera, establece que corresponde a los consejos municipales recibir, en los términos que disponga la ley, la documentación y material electoral distribuidos por los consejos distritales. En esa tesitura, ¿cuál es la justificación que da el Instituto Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en su informe? Dice que resulta necesario que este Consejo General emita un acuerdo a fin de hacer efectiva la atribución de proporcionar al Consejo
consejos municipales electorales de manera directa la documentación y formas aprobadas para las actas del proceso, atendiendo a que la revisión de la documentación electoral a los consejos municipales no constriñe el desarrollo de la actividad veterinaria, sino únicamente la estafeta en el traslado de la misma a su destino final. Y dice lo anterior a fin de optimizar recursos humanos y financieros del instituto, así como establecer el mejor escenario de seguridad en el manejo y traslado de la documentación electoral. Pareciera que en una primera instancia, pues, dedicarse los consejos distritales en esta cadena, como decía la magistrada ponente, de la entrega del material electoral, pues no efectivamente es más rápido. Sin embargo, al Instituto Electoral de Tamaulipas lo rige el principio de legalidad y no puede estar haciendo acuerdos para dejar de observar la legalidad, salvo que de una justificación de caso fortuito o fuerza mayor que se habilita para que el material electoral llegue a su destino final. Pero en el sentido de justificar que únicamente constriña la estafeta entre el Instituto Electoral de Tamaulipas y los destinos finales, no considero, al menos desde mi punto de vista, que sea un argumento suficiente para alterar esta cadena de traslado de los paquetes electorales. ¿Por qué no? Porque el principio de legalidad o seguridad jurídica que dice el partido autor, el PAN que se quebranta, pues efectivamente sí lo es. Pero aparte de eso, de la legalidad, los procesos electorales son fiestas cívicas. Al margen que participar en la democracia no solamente constriñe el día de la jornada electoral y de votar, sino que una serie de campañas electorales y las sesiones electorales también está haciendo su actividad y los candidatos su actividad o sus propias, la forma de participar en el proceso electoral. Entonces, a lo que voy es que la entrega del material electoral tiene que ver con protocolos también. No solamente de legalidad, sino de que esta fiesta cívica se está celebrando. Por eso, la ley marca que el Consejo General aprueba la impresión y la entrega, lo manda a los consejos distritales y esto lo remite a los consejos municipales y los presidentes de los consejos municipales a la vez los hacen llegar a los presidentes de las mesas de casilla. ¿Qué tiene que ver esto? Con la transparencia del desarrollo de la función electoral por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas. Es una fiesta cívica las elecciones y por lo tanto no podemos estar haciendo acuerdos para brincarnos ciertos protocolos que la misma ley marca cuando la única justificación que entiendo yo es una cuestión de estafeta o de obviar un recurso humano financiero que no está justificado en el asunto que nos ponen a consideración, y en ese sentido comparto íntegramente el proyecto que nos pone a consideración de este pleno la ponencia de la magistrada Marcia Garza. Sería mi participación, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Si no hay más participaciones, adelante, magistrado. Lo que dice, y ya participando en el sentido de voto, comentó lo que dice el magistrado de seguir la obligación que tenemos las autoridades de cumplir con la ley. La autoridad no puede ser pretexto para verificar el cumplimiento preciso y exacto de la norma. Pero abonando a ello, estamos en presencia de una elección distrital. Son distritos electorales los que están en juego en este caso. Y omitir la participación de los consejos distritales, bueno, me parece también un despropósito de parte de la autoridad electoral administrativa. Por lo tanto, creo que ese argumento de más fortaleza. Espero que usted me por magistrado, y pues anticipando mi voto, estoy absolutamente de acuerdo con su postura, magistrada Marcia. Cuando presente. Gracias, magistrado. ¿Magistrado? Muy bien. Le pido por favor, secretario Tomás, votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Laura Garza Robles. Con mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Edwin Aguirre Treviño. Con ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con ambas propuestas. Gracias, magistrada.
magistrada presidenta, me permito informarle que el proyecto de la cuenta fue aprobado, los proyectos de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 36/2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente recurso de apelación en los términos del apartado cuarto de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 41/2019 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declara fundado el concepto de agravio identificado en el inciso A e infundado el motivo de disenso identificado con el inciso B del escrito inicial de demanda. Segundo, se revoca el acuerdo controvertido en los términos del apartado 6.1 de la presente sentencia. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas proceda conforme a lo establecido en el apartado séptimo del presente fallo, apercibido de que, de no realizar lo ordenado e informarlo a este órgano jurisdiccional en los plazos otorgados, se le impondrá una medida de apremio conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Medios. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 11 horas con 51 minutos, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias y muy buenos días.